Buenos días para todos. Buenos días, profe. ¿Cómo Buenos están? días. Buenos días, profe. ¿Cómo me les va? ¿Con mucho frío? Sí, señor. Es que hoy sí nos dio duro el clima. Ay, muchachitos, muchachitos. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo profe. están? Buenos días. ¿Cómo me les va con este frío tan bravo que está haciendo hoy? Esperemos un momentico en esta que ingresan todos y ahí vamos a empezar ahorita por ahí. En 2 minuticos empezamos nuestra linda clase de física. Bueno, estamos en la parte... ¿Qué parte era? 3.2, si no estoy mal. ¿Sí se bañaron? Habíamos trabajado acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces habíamos definido que el movimiento rectilíneo uniforme tenía una línea recta, le daba como una línea recta su trayectoria, que recorría espacios iguales en tiempos iguales y que a ese tipo de cambios de la posición en el tiempo le llamábamos la rapidez. Entonces, para calcular la rapidez, simplemente decíamos que la rapidez era el espacio sobre el tiempo. ¿Alguien tiene preguntas acerca sobre ese tema? Profe, es que no es lo mismo la velocidad que la rapidez, ¿cierto? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que en física nosotros trabajamos con cantidades, con dos tipos de cantidades. Cantidades escalares que hacen referencia a los números. Es decir, por ejemplo, yo les digo 30 kilómetros. Entonces, 30 kilómetros les estoy dando, 30 kilómetros por hora, les estoy dando mi rapidez, porque no les estoy dando la dirección. A cambio, los vectores sí tienen dirección, magnitud y sentido. ¿Listo? Por eso es la diferencia. La velocidad es aquella que tiene una magnitud vectorial, es decir, corresponde a un vector. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Por ejemplo, bueno, lo que decía Neira, y por ejemplo, uno por medio de las fórmulas o por medio del problema que le plantean, uno llega a diferenciar si le piden la velocidad y la rapidez, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, Profe, dime. entonces, ¿cómo hago, digamos, si me dan la rapidez que usted dice que es kilómetros sobre horas? ¿Cómo hago para sacar la velocidad? Ah, bueno, para allá vamos. Si a uno se la piden. Para allá vamos entonces, si les aclaro de una vez la duda. Regálenme un segundito acá. Estamos en Tableroski. Y ahí tenemos nuestro tablerito. Entonces, para allá, para que nos quede centrado. Lo vas atrás. Listo. Pongamos que yo tengo una pelotica, ¿sí? Este es otro profesor chévere. Entonces, ahí tenemos
nuestra pelotica Es una pelotica. y resulta que la pelotica partió desde acá, o sea que este va a ser nuestro cero, ¿cierto? Ahora llegó acá a 3 metros y el tiempo que tardó fue 2 segundos. ¿Listo? El movimiento se realizó ¿de dónde? De izquierda a derecha. Entonces, si recordamos nuestro plano cartesiano decía que hacia allá queda X positivo, hacia allá queda X negativo, hacia arriba queda Y y hacia abajo menos Y. Listo. Entonces, me piden hallar Mira lo que sale. la velocidad El ancho de banda de la red de Edgar Ricardo Gómez Alarcón es muy grande. y acá nos piden hallar la rapidez. Si ven que acá aparece una flechita encima, eso indica que es una cantidad vectorial. Es decir, que yo le tengo que dar una dirección. Mientras que acá no, es un escalar. Esto. Primero calculemos la rapidez. La rapidez es igual a la posición sobre el tiempo. Es decir, 3 metros sobre 2 segundos. Y eso nos da 1.5 metros sobre segundo. ¿Hasta ahí fui claro? Entonces, ahí calculamos la rapidez. Ahora, ¿cómo calcularía la velocidad? Básicamente, la velocidad tiene esto, 1,5 metros sobre segundo, pero tiene una dirección. En este caso, la pelotica se movió ¿en qué dirección? En la eje, en la X positiva. O sea que la dirección estaría en el eje X. Entonces, acá me está dando la dirección. Y ese sería el vector. Por lo tanto, la velocidad es un vector, pero la rapidez es un número. Si ven que acá no les digo, no dice nada, sino simplemente 1.5. Como dice 1.5, entonces se puede mover hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, etcétera, etcétera. Pero acá sí ya le estoy colocando una dirección al movimiento. Por favor. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Entonces eso sería todo, solo ponerle el vector y ya. Exacto, muy bien. Solo sería O ponerle sea, el o sea que en el vector resultado solo le pone el vector. a la dirección. Entonces, por eso hay que hacer el dibujito para uno entender a dónde se mueve. Y ya. ¿Listo? Ahora, ¿alguna otra Yo pregunta? acabé de llegar. ¿Quién acabó de llegar? ¿Qué madrugar? Hay que madrugar. Profe, es que yo acabé de llegar. Bueno, estábamos hablando que era la diferencia entre No, ay, yo estoy rapidez. bañada y todo, pero es que lo que pasa es que mi internet es... Yo no dije que no se había bañado. Y la gente como difama. Dije que había que madrugar. Entonces, la velocidad no tiene una dirección, es un número. Mientras que la rapidez no tiene un número. Tiene un número y no tiene dirección. La velocidad sí tiene una dirección. Entonces estábamos haciendo el ejemplo de esta pelotica, que había que calcular la velocidad y la rapidez. Entonces, que se movía desde aquí hacia allá, es decir, de izquierda a derecha. Nosotros sabemos que por el plano cartesiano hacia la derecha nos queda el eje X positivo. Entonces, primero calculábamos la rapidez. La rapidez es espacio sobre tiempo, es decir, 3 metros dividido 2 segundos y nos da 1.5 metros sobre segundo. Mientras que la velocidad nos da 1.5 metros sobre segundo, que es lo mismo que la rapidez, pero en la dirección del eje X positivo. Si la pelotica viniera de aquí a allá, nos daría ¿qué? En la dirección de menos X. Entonces, la velocidad es un vector, mientras Menos que la X. rapidez no es un vector, sino un número. ¿Preguntas hasta ahí? No, listo. Ahora, No, ya está bien, ya está bien. resulta que nosotros también Está bien. dijimos que en el movimiento La rectilíneo velocidad uniforme, vector.
la velocidad es un vector, sí, pero en el movimiento rectilíneo uniforme decíamos que si nosotros construíamos la gráfica de la rapidez contra el tiempo, por ejemplo, pongamos acá, nos dio ahorita 1.5 metros sobre segundo. Y acá iba de 0 hasta 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo construyo la gráfica de velocidad de ese cuerpo en un movimiento rectilíneo, nos va a dar así. ¿Qué indica esto? Que esta línea es una constante, es decir, que la rapidez siempre va a ser ¿qué? Constante, nunca va a cambiar. ¿Listo? Siempre se va a mantener igual. Pero eso pasa en la vida real. No, eso no pasa en la vida real. Resulta que en la vida real los cuerpos se mueven de diferentes maneras. Es decir, pueden empezar a aumentar su velocidad, mantienen velocidad constante, aumentan su velocidad, mantienen velocidad constante, aumentan su velocidad. Esperen que acá tengo una. Listo. Apaguen el pasar? micrófono. Apaguen el micrófono. Es que hay un eco. Listo, gracias. Entonces, acá empezamos a ver un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué implica eso? Que la velocidad cambia. Miremos acá. Entonces, él empezó a aumentar su velocidad hasta el primer segundo del movimiento. Del primero al segundo, mantuvo su velocidad, ¿qué? Su rapidez, ¿qué? Constante. Si ven que acá no se mueve, todo el tiempo la conserva. Mientras que el segundo 2 a 3 que empezó, otra vez empezó a aumentar la velocidad. Entonces, supongamos que acá es 1, por acá en este punto nos da 5. Entonces, la rapidez empezó a cambiar. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo puedo medir yo ese cambio? Usando un concepto que se llama la aceleración. Entonces, la aceleración simplemente es el cambio de la rapidez en el tiempo. ¿En qué unidades se mide? Se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué implica esto? Que la aceleración me muestra cómo va cambiando la rapidez a medida que va pasando el tiempo. Vuelve y lo miramos acá en la gráfica. Entonces, de 0 a 1, aumentó. De 1 a 2, se mantuvo constante, es decir, mantuvo la misma rapidez. Y de 2 a 3, que empezó a aumentar su rapidez hasta que llegó a 5. Entonces, eso es la aceleración, el cambio de la rapidez en el tiempo. ¿Cómo lo podríamos ver en un problema? Supongamos que yo tengo un carrito. ¿Sí? Y él tiene una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. Y después de 5 segundos, La aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Ahora, después de 5 segundos, el carrito tiene una velocidad final de 6 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración del carro? Si nos damos cuenta, de aquí a acá aumentó. Quiere decir que la rapidez fue aumentando en el tiempo. Calculemos la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial
sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿De dónde van a salir todos estos datos? Miremos todos los datos que tenemos. Tenemos la velocidad inicial. La velocidad inicial la tenemos, que la velocidad inicial es de ¿cuánto? De 3 metros sobre segundo de 3 metros sobre segundo. Listo. Miremos la velocidad final. La velocidad final es de 6 metros sobre segundo. Listo. ¿Cuáles serían los tiempos? Entonces, el tiempo inicial acá sería 0, porque desde ahí fue donde yo empecé a contar. Entonces, tiempo inicial es igual a 0 segundos. ¿Y el tiempo final cuánto fue? 5 segundos. ¿Fui claro para todos? ¿Aló? ¿Hasta ahí vamos todos? ¿O tienen preguntas ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. profe, sí, profe. Si hay claridad para Sí, todos. profe. Sí, señor. Perfecto. Señor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues usamos esto de acá. Entonces, la aceleración va a ser igual a ¿qué? Velocidad final, 3 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial. Digo, la velocidad final era 6, ¿no? Qué pena con ustedes. La velocidad inicial, ¿cuánto era? 3 metros sobre segundo. Sobre el tiempo final, que son 5 segundos menos 0 segundos. Por lo tanto, 6 menos 3 nos da 3 metros sobre segundo. Sobre 5 segundos. Y 3 dividido 5, ¿cuánto nos da? Ay, se me quedó la calculadora. A ver, ya la traje. Entonces, 0,6. 3 dividido 5 nos da 0.6. 0,6 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración del cuerpo. Sobre segundo. ¿Qué me está indicando esto? Que el carrito cada vez que pasa un segundo va ganando una velocidad de 0,6 metros. ¿Listo? Es decir, que si yo graficara la velocidad, él iría aumentando su velocidad en 0,6 metros sobre segundo por cada segundo que pasa. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿No? Listo. Entonces, lo que usualmente sale en las pruebas a ver son gráficas de velocidad. Entonces vamos a hacer una gráfica de velocidad y vamos a calcular los intervalos y vamos a mirar unas cosas que son interesantes ahí. Entonces esa prueba a saber es la que ustedes llaman la IFLEX. Allá en el IFLEX les preguntan un poco de cosas y vamos a hacer esta gráfica acá. Profe, pero este año sí nos van a hacer pruebas, a ver. No creo. Pero esto le sirve para 11. Tiempo en segundos. Y esto es la rapidez en metros sobre segundos. Y esto es una gráfica de velocidad contra tiempo. Listo.
Entonces, más o menos la prueba a saber les ponen preguntas de este tipo. Entonces dicen, imagínese que un móvil se mueve con una velocidad como la que se ilustra en la gráfica. Pa, 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 pa. Entonces, una de las preguntas puede ser, ¿en qué intervalos de tiempo el móvil mantiene su velocidad constante? ¿Ustedes qué dicen? ¿En qué intervalos de tiempo mantiene la velocidad constante el móvil? Cada 2 De segundos, ¿no? 1 2 segundos, de ¿no? 1 a 3 Porque De y 1 a, de 5 de a 1 7. de 1 a 3 y ¿cuál otro? De 5 a 7. De 5 a 7. ¿Por qué de tú puedes 5 a decir 7. eso? Porque se ve en la gráfica que no se mueve ni varía, entonces es la misma aceleración, ¿no? Exacto, muy bien. Como esto está así paralelo a este eje, entonces, como está plano, decimos que la velocidad en esos intervalos de tiempo es constante. ¿Listo? Es decir, acá no hay cambio en la velocidad. ¿Ustedes lo entendieron por qué? Porque la velocidad no cambia. Por ejemplo, acá, de 1 a 3, ¿qué pasó? ¿Se mantuvo en cuánto? En 2. Y de 5 a 7, ¿en cuánto se mantuvo? En 5. En 2, ¿En en cuánto? 5. De 5 a 7, mira, en 5. Porque este punto es 5. Listo. Miremos. ¿Cuál fue la aceleración del móvil entre el punto 3 y el punto 5? Entonces, la aceleración entre el segundo 3 y el segundo 5. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, miremos. Usemos la misma gráfica. Ya sabemos que la aceleración es igual a velocidad, a rapidez final menos rapidez inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, saquemos los datos de la gráfica. Cuando estaba en 3, ¿cuánto valía la velocidad? 2. La velocidad inicial era de 2 2. sobre segundo. Muy bien. Cuando estaba en 5, ¿cuánto valdría? Cuando estaba en 5, ¿cuánto vale? ¿Cinco? Cinco. ¿Qué? 5. Espera. Cuando está en 5, ¿cuánto vale? Sí, 5. En La 5. velocidad vale 5. 5. Cinco. Sí, Entonces, la velocidad final sería 5. 5. metros sobre segundo. Listo. Los tiempos nos lo están dando. Tiempo inicial sería 3 segundos. ¿Y el tiempo final del movimiento 3. cuánto fue? 5. 5. 5. Listo. Ya con esos datos podemos calcular la aceleración. Entonces, aceleración, velocidad final, 5 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, 2 metros sobre segundo, sobre el tiempo final, 5 segundos menos el tiempo inicial, que sería ¿cuánto? 3 segundos. Entonces, 5 menos 2, 3 metros sobre segundo. Muy bien. ¿Y 5 menos 3? 3. 3 metros sobre segundo. 5 menos 3 da 2. 2 metros sobre segundo. Llega tarde la 2. 2. Perdón. 2 Entonces, segundos. 3 dividido 2, ¿cuánto? 2 segundos. Perdón. 2 metros. ¿Cómo que 3 dividido 2 da 2? ¿Cuánto es la mitad de 1.5. 1.5? Muy bien. 1.5. 1,5 metros 1.5. segundo al cuadrado. Es decir, que la aceleración entre el intervalo 3
a 5, ¿cuánto fue? De 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Calculemos la de 7 a 9. Entonces, ¿quién me dice cuánto vale el tiempo inicial? Estamos calculando en este pedazo. El tiempo inicial sería... ¿No es 7? ¿No sería 7? Sí, sí, señor, sería 7. Muy bien. ¿Por qué? Porque la 7. estamos calculando en este pedacito, mire. Entonces, tiempo inicial. ¿Cuánto vale el tiempo final? Profe, ¿Alguien me iba a preguntar algo? 9. Recuerden que la estamos calculando. Profe, ¿será que puedes agrandar un poquito el ancho de banda? Es que se ve muy chiquito. El ancho de banda no se puede agrandar. profe, ¿será que puedes hacer esta imagen? ¿Así? Sí, así. Tocó el zoom del pobre, correr el tablero para el frente. Pues sí, profe. Porque pues la cámara del portátil no hace zoom. Yo creo que ahí está bien, ¿no? ¿Ahí la ven todos? Listo. Sí, Entonces, profe. estamos calculando en este pedazo. Sí, Sí. Entonces, Yo Quería tiempo preguntar al profe que cómo hizo zoom. moviendo el tablero para el frente. Entonces, de 7 a 9. Intervalo, tiempo inicial, 7. Tiempo final, 9. ¿Listo? Ahora, velocidad inicial. A 7 le corresponde la velocidad, ¿cuánto? 5. Es decir, que son 5 metros sobre segundo. 5. 5. ¿Y a 9 cuánto le corresponde? 10. 10 metros sobre segundo. Exacto. Profe, es que cuando otro... 10. Ya. ¿Qué pasó? ¿Llega tarde el sonido? Bueno. Ya tenemos todos los datos. Más o Es menos. tarde, esto está súper mal. Está trabajando un poquito. Yo estoy full de señal en el portátil. Pero si se escucha ya el eco de... Pero, sigamos. Aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Listo. Velocidad final. Inicial. Metros sobre segundo sobre menos la velocidad inicial. 5 metros sobre segundo sobre el tiempo inicial, el tiempo final, 9 segundos, menos el tiempo final, que serían, digo, el tiempo inicial, que serían 7 segundos. Entonces, 10 menos 5 nos da 5 metros sobre segundo sobre 9 menos 7, 2 segundos. Y eso nos da 2,5 metros sobre segundo al cuadrado. Ah, es que está arriba la cámara. Profe, ¿y no se cuentan los signos negativos? Claro, la aceleración puede ser negativa. Pero recordemos que para eso tendría que el cuerpo hacer esto. Si nosotros vemos esta línea bajando, quiere decir que está perdiendo velocidad. ¿Listo? Ok. Profe, ¿y algo entonces que tiene velocidad negativa se está moviendo al lado contrario?
Puede ser que se esté moviendo al lado contrario o puede ser que el cuerpo esté frenando. Entonces, eso nos puede indicar que el cuerpo empezó a frenar. Está frenando. ¿Preguntas hasta ahí? No, 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 señor. Listo. Ahora, Profe, ¿la dime, clase va a estar en archivos? ¿que la grabación? Sí, o sea, mejor dicho, esta grabación. Sí, sí, señora. Y ahí dicen archivos que tenemos que presentar un ejercicio realizado y no sé qué. Sí, les voy a poner un ejercicio. Pero ese me lo mandan por la agenda virtual. Yo ahorita les abro la tarea y hacen el ejercicio. Entonces, para que te tomen nota del ejercicio. ¿Hay que mandarlo hoy, profe? Claro. ¿Qué se demoran? Los plenos. Perdón. Listo. Otra vez se me bajó la cámara. Ahí está. Ustedes van a calcular la aceleración para el intervalo de tiempo de 0 a 5. Y para el otro intervalo de tiempo que va a ser de 10 a 15. Profe, ¿y desde qué horas va a estar la grabación de la clase? Lo que se demora en convertir, lo que se demora en YouTube, subiendo a YouTube casi en 1 hora. Profe, la otra es de 10 a 15. De 10 a 15, sí señor. O sea, en 1 hora ya podemos ver el video de la clase. Sí señora. Pero este ejercicio se demoran 10 minutos haciéndolo. Ay, 10 minutos. ¿Qué tienen que hacer? De acá a acá. ¿Para qué intervalo? Para este, ¿sí o no? ¿Cuánto vale el tiempo inicial? 0, ¿Cuánto vale el tiempo final? 5, 5. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. ¿Cuánto vale la 0, velocidad final? 2, ¿Listo? Una resta y se acabó. 2 restas, una división y chao. Acá. ¿Cuánto vale el tiempo inicial? 10 10. segundos, ¿Cuánto vale el tiempo final? 15 15. segundos, 15. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 2 metros, ¿Y cuánto vale la velocidad final? 8. 8. Otra resta y se acabó. ¿Ya? ¿Listo? Y acabó. Fácil. Es 2 restas, una división. O sea, 4 restas y 2 divisiones. Está con amor la división. Qué difícil es dividir, no se saben las tablas. Yo no me sé la del 9, no mentira. 9 por 1, 9 por 2, 18, 9 por 3. Yo ¿Listo? tengo un truco para la del 9. Ah, creo ¿con que los es del- dedos? Y el 0 por arriba la otra. Ah, las columnas. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde me lo tienen que enviar? Por la agenda virtual voy a crear una tarea. Lo suben como junto a la tarea. ¿Listo? Listo. Para que lo hagan. Igual le voy a tomar una foto para que lo puedan ver. ¿Listo, muchachos?
Listo, profe. Listo. Entonces les doy este tiempito para que lo puedan hacer. Ustedes se cuidan, juiciosos, bien pilos como siempre. Un gusto haberlos visto el día de hoy. Bueno, profe, gracias. Chaito. Chaito. Ah, profe. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, Chao, teacher. profe. Chao, feliz día. Feliz fin de semana. Gracias. Descansen. No se les olvide, Chao, profe. ¿no? Chao, profe. Sí, profe. Catalina hace el ejercicio. Una gocha. Bien juiciosito. Eso. Pues yo como siempre. Chao. Sí. Chao, profe. Hasta luego, profe.